Bueno, queridos patitos, Star Trek, el libro, La última frontera. William Shatner, Leonard Nimoy. En este libro, de sus 320 páginas que he leído, a pesar de que pensaba que podía ser algo similar al que ya comentamos de Star Trek, las películas están allá arriba. William Shatner, ya ha comentado, es otro libro en este canal, ciertamente. William Shatner sobre Leonard Nimoy, es decir, Kirk sobre Spock, Riker sobre Picard, es producto de la elección de un servidor que aquí, en este libro, se vincula la idea de que en el 91 Leonard Nimoy habla de Trekkers, sobre Trekkies, que en un momento dado fue desprestigiado. No sé por qué, y no me ha llegado a la luz la idea de por qué fue así. Todo comienza con Jim Roddenberry. Todo comienza con la serie original. Todo comienza con aquellas 3 temporadas que Pluto TV ha llevado a nuestras casas. Evidentemente está en otras plataformas y se pueden ver los materiales originales. Años 60. La tripulación original. Las situaciones que en este libro se trasladan a forma de los episodios, con incluso una descripción de los diferentes episodios, como se puede ver ahí, con la fecha en la que fue rodada, la fecha en la que se emitió, director, guionista, intérpretes y una descripción del plot, del argumento, porque ciertamente lo que quiere establecer es un contexto en el que se pueda visualizar la continuidad del proyecto y universo Star Trek respecto a la película de 2009, el inicio del tiempo Kelvin. Star Trek es inspiración. Star Trek es emoción, investigación, la nueva frontera, espacio. Es intergeneracional, ahora es intergeneracional porque aquellos que vieron de jóvenes acabaron por dar herencia a la nueva generación a través de Voyager, a través de Deep Space Nine, Espacio Profundo 9, a través de el Enterprise con el capitán Jonathan Archer, y luego, evidentemente, los nuevos viajes con el capitán Pike, y por supuesto, Lower Decks y la serie de Picard que tenemos actualmente. Y algunas de estas cosas están comentadas en el canal. Con lo cual, ciertamente, trato de ponerme al día, pero evidentemente con el material original teniendo siempre en el frontispicio, que es el hecho de que después de unas vicisitudes complicadas, que es trasunto de lo que estaba viviendo en la segunda mitad del siglo XX la humanidad, que veía Gene Roddenberry, que estaba ligado no solamente a las fuerzas policiales porque fue policía, sino también ligado a la ciencia ficción, que en los años 40, 50 y 60 tuvo un desarrollo para contar aquellas cosas que no se podían contar de manera más natural, y se utilizaba la ciencia ficción para vehiculizar pensamientos y esperanzas. Hay muchos clásicos de los años 50 que se podrían citar de la ciencia ficción. En Y por tanto, en ese magma es en el que Gene Roddenberry pergueña lo que será Star Trek, pero que no será algo que se visualice como algo triunfante, sino una serie más que estaba dentro de Gene, y que, bueno, pues en determinado momento se plasma la posibilidad haciendo algo completamente contrario, contrario a lo que era habitual, que era el hecho de... Eh, yo tengo una historia,
yo tengo una historia y quiero contarla y por lo tanto me organizo lo que es el decorado, la historia. No, aquí era un poco al revés. Se intentaba que evidentemente fuera el orden lógico, pero si tenemos unos decorados, porque tenemos que gastar 4 duros, tenemos unos decorados respecto a una serie que se está rodando, pues hacemos como que viajes temporales, espacio cuántico, historias alternativas, esta idea de la explosión de la humanidad por el universo y que extraterrestres cogieron humanidad y la llevaron a otros lados y la idea, porque detrás de mucha de esta ciencia ficción hay mucha reflexión científica de la idea, de la teoría respecto a que en otros espacios hay igualdad respecto a la evolución de las tecnologías y de las civilizaciones. Es decir, que podemos encontrarnos similitudes y bajo ese prisma nos encontramos equivalentes a momentos de la Tierra, de la humanidad, y por eso se justifica que nos encontremos con escenarios parecidos a Chicago de los años 20, a escenarios del viejo oeste, escenarios ligados a los nazis, escenarios ligados también a los años 60, en un capítulo que pudo haber sido spin-off porque era final de temporada y podía no ser renovada y podía ser que se siguiera con esa otra serie. Cosas que ciertamente Star Trek tuvo en su seno, bien por necesidad, bien por conveniencia, bien porque era el signo de los tiempos, y que ciertamente las convenciones, ciertamente los fans, ciertamente las reposiciones ayudaron a diseminar ese universo de Star Trek más allá de los personajes, más allá de las circunstancias, más allá de todo aquello que significó la empatía, la emoción, el llevar al corazón una idea ciertamente contra contrapensamiento de lo que era habitual en ese momento, como era la idea de la unidad con Uhura siendo afroamericana, con Hikaru Zulu siendo japoamericano, con Pavel Chekhov, de origen ruso, con Leonard Nimoy, vulcaniano, y ciertamente el señor James Tiberius Kirk, originario de Iowa, que tenemos ahí el pueblo donde nacerá James Tiberius Kirk en el siglo XXIV. Está ahí instituido la fiesta, la piedra, todo, ciertamente, ¿dónde nacerá? C. Frank Cochran también tendrá su importancia, pero no tanta. No creo que haya ningún pueblo en el mundo donde ponga aquí nacerá C. Frank Cochran, que es el que hará el motor de curvatura, como veremos no solamente en la serie original, sino será más conocido en la película de Primer Contacto. Porque ciertamente a través de la fallida fase 2, que es interesante, este libro para conocer un poquito de esa fase 2 que no fue posible, que es el engarce entre la fallida serie animada, que algunos dicen que es parte del viaje de 5 años, 3 temporadas, las 2 que no se hicieron, la serie animada, que parte sí, parte no es accurate con el ámbito de lo que es el hecho de del lore, el lore de la serie. Y ciertamente luego continuamos con la primera película. Y las películas, ciertamente ya la hemos comentado en un conversatorio con el amigo Ricardo Ibars, un bonito conversatorio que está aquí en este canal. Y ciertamente habremos tratado ya las 3 películas del tiempo Kelvin, que son las de J.J. Abrams, que retrotraen un espejo respecto a estas de la tripulación original. Por supuesto, en el año 87, cuando ya teníamos avanzada la disponibilidad de una nueva serie de televisión, debido al éxito de las películas, aunque ahora pueda parecer curioso porque la gente recuerda el episodio 2 de las películas, es decir, la ira de Khan, recuerda paradójicamente aquel país desconocido, el episodio 6, que es el final, aunque pueda parecer paradójico, pero como dijimos, el episodio 6 es la caída del muro en el espacio. Y por lo tanto, pero ciertamente más olvidados, el episodio 5, aquella
Misión Salvar la Tierra, que es el episodio 4. La idea de que están vinculados el episodio 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, entrar en el episodio 3, como le sucedió a Susan, resulta mal, porque no entiendes lo que pasa, no entiendes lo que sucede, no estás imbuido de la mitología y por lo tanto es complicado echarse en los brazos del triequismo, pero ciertamente ahí tenemos el engarce de cada una de las piezas para ir avanzando desde el ámbito de la serie original al ámbito de las películas. Y por lo tanto, este libro resulta curioso y paradójico porque en la serie de circunstancias que uno visualiza y vive, en la feria del libro usado y de ocasión de Santander, de este agosto de este año, yo cuando visualicé que iba a suceder y conocí el programa y que iba a estar por allí, por Santander, pues ciertamente incluso la noche antes de ir, porque sabía que íbamos a estar por la zona y sabía que nos íbamos a desviar y sabía que íbamos a ir a mirar qué libros había. Yo sabía que me iba a acercar y que me iba a encontrar con este libro. Lo soñé, me acerqué, miré, vi y compré. Todo eso en una. Y ciertamente me puse a leerlo, este libro. Bien interesante porque estos dos, Carlos Díaz Maroto y Luis Alboreca, pues ciertamente nos traen en estos 8 capítulos, que son El espacio y la última frontera, comienza la misión, Star Trek se anima, la serie de animación, Star Trek fase 2, esta que fue cancelada en buena medida porque empezaron a hacer las películas, la conquista del espacio fílmico, aquí están sobre todo las 7 que incorporan parte de la tripulación original. Las 7 es Generations, que aparece como presentación de la tripulación nueva, que resulta curioso porque aquel país desconocido es 1991. Esta película, Generations, es de 1994. La serie de la nueva generación dura entre el 87 y el 92. 5 años. La misión de 5 años en 5 temporadas. Ya estaban más que presentados. Por eso resulta paradójico que haya esa unión, a pesar de que luego se ha continuado la idea del testigo, de ceder el testigo del anterior al nuevo, alguien de la vieja, entre comillas, la vieja generación, la vieja serie, la vieja película, apareciendo en la nueva para ceder el testigo. Pero ciertamente era paradójico porque ciertamente ya estaban presentados, ya estaban muy presentados. Por lo tanto, ahí tenemos 10 películas, las 6 propias puras y esta, y las 3 de la nueva generación propiamente, como son aquella del primer contacto, Insurrección y Némesis, la 8, la 9 y la 10, que no son objetos de este libro, aunque podrían haberlo sido, pero no. Luego la misión continúa y ciertamente está Trek en otros medios, las convenciones, los cómics, evidentemente, que están aquí incorporados. Es un libro bien interesante para los fans, sobre todo. Para alguien que no conozca la serie, las películas, pues evidentemente meterse con un libro como este, aunque pueda parecer paradójico, pues no es una buena idea. Es mejor haber visto, aunque sea alguna película, haber visto alguno de los capítulos de la serie, haberse introducido en los personajes, el capitán almirante James Tiberius Kirk, el personaje del doctor Bones, ciertamente el Capitán Spock, vulcaniano, con esa dualidad de ser de origen humano, la mitad de la madre y el padre, el embajador Sarek. Tenemos ciertamente las diferentes personas que van pasando a lo largo de la serie, con los diferentes caracteres, la realidad respecto al engarce, que tiene unas historias, es bien interesante, pero después de haber conocido parte de esta trama, el ver como parte de las tramas que estaban incorporadas en posibles episodios luego fueron reciclados en tramas posteriores, ya sea para películas, ya sea para nuevas series. Por tanto, ciertamente, después de haberlo visto es cuando puedes engarzar y decir, ¡ah!
aquí los hilos invisibles que desconocías entre esta trama, este personaje, la réplica entre el personaje de Ilya y Decker respecto a Diana Troy y Riker en la nueva generación respecto a esta primera película y de dónde vienen los personajes respecto a la serie, de los capítulos que se hicieron o no se hicieron. Por tanto, ciertamente es una ampliación del lore personal lo que uno viene a comprobar en esta forma literaria. Y por tanto es un libro que es bien agradecido, bien interesante y que recomiendo vivamente a todos los que les guste Star Trek y ciertamente poco más puedo decir. Poco más que la gente se acerque, vea la serie original y o que se acerque a la nueva generación, pero que empiece a ver capítulos, eh, empiece por alguno y luego se irá picando con el progreso del tiempo. O puede empezar por ver el tiempo Kelvin y retroceder como han hecho algunos. Y por lo tanto, ciertamente, el orden de los factores en principio no altera el producto, pero luego lo alterará. Lo alterará y luego, evidentemente, necesitamos un marco referencial para reflexionar acerca de lo que estamos viendo y sistematizar. Y por eso este libro tiene la virtud de hacer ayuda a la hora de sistematizar y poner en perspectiva ese amor que uno siente instintivamente, pero luego hay que racionalizarlo respecto a estos personajes, estas tramas, esta ciencia ficción que lo que quiere e invita es a reflexionar. Sí, hay capítulos más ligeros, pero en general, incluso esos ligeros dan perspectiva respecto a la reflexión. Es como libros tochazos de ensayos de ciencia ficción, de ficción científica, a la hora de transmitirlo en formas actuadas, teatralizadas. Y por lo tanto, ciertamente te dan ingredientes de elementos muy ricos, muy interesantes, muy, muy buenos de lo que uno tiene como humanidad, de lo que uno tiene en las inquietudes que el ser humano siempre va a tener, las preguntas básicas derivadas en elementos que puede uno universalizar, y por eso la visión de la humanidad a través de la Enterprise, por ejemplo, de la serie original. Y por tanto, recomiendo vivamente a la gente que con este libro, si eres Trekkie, coge el libro, como hizo Ricardo Ibars y como he hecho yo, y léelo. Si no eres todavía Trekkie, mira serie, mira películas y después entra en la literatura. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, que es lo mejor. Live long and prosper. Larga vida y prosperidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Beti